Bienvenidos a Zona DRS, el lugar donde la pasión por la Fórmula 1 ruge más fuerte que los motores. ¿Qué tal? ¿Listos para analizarlo todo? Vaya espectáculo vivimos en Austin, ¿verdad? Una carrera que, nos tuvo al borde del asiento de principio a fin. Sí, totalmente. Vimos a un Max Verstappen implacable, sumando otra victoria, pero ojo, que no fue ningún paseo, ¿eh? Para nada. Hubo batallas intensas, rueda a rueda, estrategias al límite. Drama con abandonos inesperados y, sobre todo, puntos cruciales que se repartieron y que ponen el campeonato, al rojo vivo. Totalmente. Austin siempre ofrece carreras vibrantes, y esta no fue la excepción. Tuvimos de todo, ¿de verdad? Desde la gestión crítica de neumáticos, que fue clave. Sí, en una pista súper abrasiva. ¿Y esas defensas que parecían imposibles? La de Leclerc. Y maniobras que generaron polémica, claro. Es un circuito que exige máximo rendimiento y estrategia. Y vimos cómo eso se desarrolló vuelta a vuelta. Sí, este Gran Premio de Estados Unidos nos ha dejado muchísima tela para cortar. Muchísima. Pues precisamente eso es lo que haremos hoy aquí en Zona DRS, desgranar cada detalle, analizar las claves y revivir la emoción. Así que abróchense los cinturones, suban el volumen, que arrancamos. ¡Vamos! Y como no podía ser de otra manera, empezamos por ese momento crucial, la salida. El momento de la verdad. Se apagan los semáforos y Max Verstappen, una vez más demuestra por qué tiene esa reputación. Una arrancada perfecta, traccionando mejor que nadie. Impresionante. Para asegurarse la primera posición antes de llegar a la siempre desafiante curva 1. Una maniobra limpia, pero, decisiva. Y justo detrás de él, la primera sorpresa, ¿no? Sí, Charles Leclerc le gana la pulseada a Lando Norris en esos metros iniciales. Sí, señor. El Ferrari se colocaba segundo. Un pequeño triunfo moral y estratégico para la escudería en esos compases iniciales. Mientras Norris veía cómo su P2 de parrilla, se esfumaba momentáneamente. Exacto. Y Verstappen no dio respiro, para nada. Apenas en la segunda vuelta ya había construido una ventaja superior al segundo y medio sobre Leclerc. Marcó un ritmo infernal desde el principio. Una declaración de intenciones clarísima. Sí. Mientras tanto veíamos diferentes fortunas. Fernando Alonso optó por la cautela, cedió un par de posiciones. Quizás consciente de la degradación que vendría, ¿no? Es probable. Y Carlos Sainz mantenía su P9 inicial, pero ya preparándose para atacar. Sí, Sainz no tardó en moverse. Ya en la vuelta 2, ejecutó un adelantamiento limpio sobre Oliver Burman para escalar a la octava posición. Bien ahí. Y inmediatamente después puso su punto de mira en el Mercedes de Kimi Antonelli, buscando el séptimo lugar. Se notaba que el ritmo del Williams era bueno en esas primeras vueltas. Mientras Verstappen intentaba abrir hueco, la acción se centraba justo detrás. Lando Norris, que estaba claramente inconforme con el tercer puesto. Claro. Empezó a presionar intensamente a Leclerc a partir de la vuelta 3. Se pegó al Ferrari buscando cualquier oportunidad. El McLaren parecía tener un puntito más de ritmo en ese momento, ¿verdad? Sí, parecía. Y la presión no venía solo de Norris. Pocas vueltas después, alrededor de la sexta, Lewis Hamilton, ahora con los colores de Ferrari... ¡Qué imagen todavía! Sí, se acercaba peligrosamente a Norris, entrando incluso en zona de DRS. El 7 veces campeón también quería su parte del pastel. Olía al podio y no iba a quedarse mirando. Se formaba un tren interesante detrás de Verstappen. Pero entonces en la vuelta 7 llegó el primer gran golpe de teatro. Sí. Carlos Sainz, que venía presionando a Antonelli, se lanza al ataque en la aproximación a la curva 12. Vimos el intento, el espacio parecía justo y, hubo contacto. Fue una maniobra, digamos, optimista por parte de Sainz. Buscó el interior, pero parece que midió mal la distancia o el punto de frenada. Sí, quizá un poco. El resultado fue un impacto contra la parte trasera del Mercedes de Antonelli. El joven Kimi trompeó, perdió varias posiciones, pero pudo continuar. Para Sainz, sin embargo, las consecuencias fueron mucho peores. Su coche quedó dañado y tuvo que detenerse a un lado del circuito. Abandono para el piloto español. Una verdadera lástima, porque había mostrado ritmo y potencial para sumar puntos importantes para Williams, que son cruciales en su lucha particular. Cruciales. Efectivamente, un abandono doloroso.
Y el incidente, como era de esperar, fue anotado inmediatamente por los comisarios. Claro. Se desplegó el Virtual Safety Car en la vuelta 8 para permitir la retirada segura del Williams, y la dirección de carrera confirmó que el incidente sería investigado después de la carrera. O sea que podría haber sanción para México. Exacto, abriendo la puerta a una posible sanción para Sainz a cumplir en México, un fin de semana que terminaba de la peor manera para él. Qué mal. Una vez retirado el coche de Sainz y finalizado el periodo de BSC, la carrera se relanzó. En cabeza, la situación parecía controlada por Verstappen. Mantenía su ventaja. Sí, pero la verdadera salsa estaba en la lucha por la segunda posición, Norris contra Leclerc. ¿Y qué lucha nos regalaron? Tremenda. Aquí entramos en una fase fascinante desde el punto de vista estratégico y de pilotaje puro. Es que recordemos, Leclerc partió con neumáticos blandos. Exacto, buscando esa ventaja inicial. Mientras que Norris llevaba los medios teóricamente más duraderos. Y tras el BCC, Norris intensificó su ataque sobre Leclerc, especialmente entre las vueltas 13 y 15. Y vaya exhibición defensiva de Charles Leclerc. Sabía que sus neumáticos blandos no durarían tanto como los medios de Norris, así que se defendió, bueno, con uñas y dientes. Impresionante. Vimos a Norris intentarlo por fuera en la curva 15, buscando diferentes trazadas, repitiendo el intento en la vuelta 19. Pero el monegasco era un muro. Cerraba cada puerta, posicionaba el coche de forma magistral, una defensa a capa y espada, de manual. Totalmente. Pero también llevó a Norris al límite absoluto. La frustración del británico era Palpable, sí. tanto que recibió un primer aviso por exceder los límites de la pista, luego un segundo aviso en la vuelta 19. Y finalmente, en la vuelta 21, la bandera blanca y negra. Estaba coqueteando peligrosamente con una penalización de tiempo. Se la estaba jugando. Una infracción más y adiós a sus opciones reales. Sí, la presión de Norris, sin embargo, parecía incesante. Era cuestión de tiempo, o eso pensábamos. Pero en esa misma vuelta 21, ¡zas! Norris encontró el hueco y superó a Leclerc. Le costó sudor y neumáticos, pero el de McLaren se colocaba segundo. Eso sí, el esfuerzo tuvo un precio. Claro, Verstappen ya estaba lejísimos. A unos sólidos 10 segundos de distancia. Exacto. Y para Leclerc, el esfuerzo defensivo con los blandos pasó una factura enorme. ¿Sus neumáticos estaban? Destrozados. En la vuelta 23 tuvo que entrar en boxes sí o sí. Montó un juego de medios y salió en 9ª posición. 9º. Todo el trabajo defensivo para tener que volver a empezar la remontada. Un trago amargo para Ferrari en ese momento. Sí, bastante. Pero la gestión de neumáticos no era solo un problema para Leclerc. El propio Verstappen, a pesar de su ventaja, no las tenía todas consigo. No. Ya en la vuelta 16 reportaba por radio que sus neumáticos estaban sobrecalentándose. Más tarde, sobre la vuelta 28, sus mensajes eran de clara preocupación por la degradación. Es que el calor de Austin y la naturaleza especialmente abrasiva del asfalto del Circuito de las Américas estaban demostrándose ser un factor crítico para todos. Crítico. Sí, señor. Absolutamente. Esa degradación generalizada fue el detonante para la ventana principal de paradas en boxes. Ahí empezó el baile. Vimos entrar a Piastri en la vuelta 30 para montar blandos. Una apuesta agresiva, ¿eh? Sí. Hamilton en la 32 también por blandos. Y luego a Norris en la 33. Y aquí vino un momento clave. La parada de McLaren fue lenta. Un error poco habitual que le costó caro. Salió en 4ª posición, detrás de Leclerc. Increíble. Y además, también con neumáticos blandos nuevos. Y finalmente Verstappen hizo su parada en la vuelta 34, sin problemas, manteniendo el liderato cómodamente. Y ese error de McLaren nos sirvió en bandeja la segunda parte del épico duelo Norris versus Leclerc. ¡Qué bueno! Ahora con los papeles totalmente invertidos respecto al inicio de carrera. Norris con blandos relativamente frescos, pero tras una mala parada, persiguiendo a Leclerc, que iba con medios ya usados, pero que había heredado la posición. El guión era inmejorable. Exacto. Norris salió de boxes justo pegado al Ferrari de Leclerc. Vuelta 34, y la caza comenzaba de nuevo. Y el británico, con la ventaja teórica del compuesto blando, pues no tardó en reducir la distancia. No, entre las vueltas 36 y 39 ya estaba encima, metiéndose en la zona de DRS del monegasco. La presión era máxima. Todo apuntaba a que Norris, esta vez sí, pasaría relativamente rápido. Tenía el neumático más rápido, el DRS,
Pero Austin y sus neumáticos tenían otros planes. Sorpresa mayúscula en la vuelta 41. Escuchamos a Norris por radio, con un tono de frustración evidente. Sí, dijo, los neumáticos se han ido. The tires are gone. Estaban sufriendo una degradación brutal con los blandos, mucho antes de lo esperado. Tremendo. Y no era un caso aislado. Solo 2 vueltas después, en la 43, era Verstappen quien reportaba por radio que su coche deslizaba muchísimo. El mensaje desde el muro para ambos pilotos. Y para casi toda la parrilla era claro. Había que empezar a gestionar, a cuidar las gomas si querían llegar al final. ¿Sí? ¿O no llegaban? De hecho, desde McLaren le pidieron explícitamente a Norris en la vuelta 42 que bajara el ritmo, que enfriara los neumáticos antes de intentar un nuevo ataque. La estrategia cambiaba sobre la marcha. Norris obedeció. Intentó gestionar durante unas vueltas, pero sabía que el tiempo se agotaba y que Leclerc no iba a ceder. Para nada. Sobre la vuelta 48-49, volvió a la carga. Se acercó de nuevo, pegándose al difusor del Ferrari. Era probablemente su última ventana de oportunidad real. La última bala. En la vuelta 50 entró nuevamente en zona de DRS. La tensión era máxima, se podía cortar el aire. ¿Qué momento? La persecución, la defensa, la estrategia. Pura Fórmula 1. Y bueno, para quienes están viviendo esta emoción también a través de YouTube, bienvenidos a Zona DRS. Qué bueno tenerles aquí compartiendo la pasión. No olviden suscribirse para no perderse ni un detalle de nuestros análisis y toda la adrenalina de la F1. Exacto. Y llegó el momento clave. Vuelta 51. Norris se tira con todo por el interior en la frenada de la curva 1. Con todo. Leclerc, fiel a su estilo combativo, defiende la posición de manera espectacular, manteniendo el interior y forzando a Norris a irse un poco largo. Parecía que lo había vuelto a conseguir. Increíble defensa otra vez. Pero Norris no se dio por vencido. Mantuvo el coche pegado, aprovechó el rebufo y el DRS en la larga recta que lleva a la curva 12, y esta vez sí. Ay, sí. Consiguió completar el adelantamiento justo antes de la frenada. Maniobra al límite, pero limpia y tremendamente importante. Norris recuperaba esa ansiada segunda posición. Uf, qué adelantamiento. Un adelantamiento que vale oro para Norris, no solo por el podio, sino en su lucha interna con Piastri, por el subcampeonato y por mantener vivas sus opciones al título. Claro, su ventaja sobre Norris era de unos 8 segundos. Control absoluto de la carrera por parte del neerlandés, demostrando una vez más una gestión de carrera y de neumáticos impecable. A pesar de sus quejas por radio, ¿eh? Exacto, a pesar de las quejas. Sabía cuándo apretar y cuándo conservar. Sí, y fue evidente la degradación extrema en la fase final para casi todos. La pista estaba llena de marbles, esas virutas de goma fuera de la trazada ideal. Sí, peligrosísimo. Lo que hacía cualquier intento de adelantamiento o incluso salirse mínimamente de la línea una maniobra de alto riesgo. Gestionar eso, mantenerse en la trazada limpia, fue crucial en las últimas vueltas. Y no solo vivimos la lucha por el podio, más atrás tuvimos otras batallas muy interesantes. Fernando Alonso, por ejemplo. Grande Fernando. Nos regaló una defensa marca de la casa contra Liam Lawson por la 10ª posición. A partir de la vuelta 46, el neozelandés se pegó al Aston Martin, pero Alonso usó toda su experiencia para mantenerlo a raya y salvar un punto que sabe a gloria para el equipo, especialmente en un fin de semana complicado. Un puntazo. También tuvimos un momento de tensión con Oliver Behrman en la vuelta 35. En su intento por adelantar a Yuki Tsunoda, se fue largo en una de las escapatorias. Uf, sí. Levantó una nube de polvo. Y terminó trompeando. Pudo continuar, pero fue un susto importante y un recordatorio de la presión que tienen estos jóvenes pilotos. Y casi se lleva puesto a Tsunoda al volver. Estuvo cerca, además. Y para añadir un poco más de picante, un episodio curioso dentro del equipo Alpine. Ah, sí. En la vuelta 55, con Gasly y Colapinto rodando juntos, llegó una orden de equipo pidiendo mantener posiciones. Sin embargo, Franco Colapinto decidió ignorarla y adelantó a Pierre Gasly. toma ya. Habrá que ver cómo gestionan eso internamente, pero demuestra la ambición del piloto argentino. Sin duda. Y así, tras 56 vueltas de máxima intensidad, estrategia, adelantamientos y alguna que otra polémica, Llegó la bandera a cuadros. Victoria para Max Verstappen, su 5ª del año, consolidando su dominio en esta fase de la temporada. Una actuación sólida y controlada en Austin. Lando Norris cruzó la meta en una muy meritoria segunda posición.
Un resultado importantísimo después de esa batalla titánica con Leclerc y tras el error en boxes. Le permite recortar puntos clave. Sí, y completando el podio, Charles Leclerc, un tercer puesto que sabe a victoria para él y para Ferrari después de una defensa heroica y una gestión inteligente. Muy merecido. Muy merecido, ¿sí? El reparto de puntos finalizó así. Verstappen primero, 25 puntos. Norris segundo, 18. Leclerc tercero, 15. Hamilton cuarto, 12. Piastri quinto, 10. Seguidos por Russell, Pérez, Stroll, Tsunoda y, cerrando el top 10, Fernando Alonso sumando ese valioso punto. Ese puntito de oro. En las entrevistas post-carrera, las sensaciones eran claras. Verstappen calificó el fin de semana como increíble, pero admitió que no fue nada fácil gestionar los neumáticos. Destacó el gran trabajo del equipo Red Bull. Leclerc, por su parte, se mostró satisfecho, hablando de un buen fin de semana de recuperación para Ferrari. Reconoció la preocupación inicial al ser el único de los líderes en empezar con blandos, pero valoró el podio final. Y Norris, reflejando la intensidad vivida, describió la lucha con Leclerc como una buena batalla, muy complicada, y no dudó en elogiar a su rival. Charles pilotó muy bien. ¡Qué reconocimiento! Admitió incluso que pensó que le sería más fácil adelantarle la segunda vez, lo que resalta la calidad de la defensa del monegasco. ¿Qué carrerón nos ha dejado Austin? No hay duda de que Max Verstappen ha lanzado un mensaje contundente. Ya no es solo que esté en la lucha, es que con esta actuación se posiciona como un candidato muy serio. Quizás el principal ahora mismo. Exacto, a por esa quinta corona consecutiva. Su estado de forma y el del Red Bull son impresionantes, ahora mismo. Las matemáticas del campeonato lo confirman. Esta victoria le permite a Verstappen dar un salto gigantesco. Se coloca a solo 40 puntos del líder Oscar Piastri y a tan solo 23 de su compañero Lando Norris. 23 puntos. El Mundial, que parecía cosa de McLaren, ahora tiene un tercer actor principal clarísimo. Se aprieta todo de manera espectacular. ¿Cómo cambia la cosa? Norris, a pesar de no ganar, hace un buen negocio con ese segundo puesto, recortándole puntos importantes a Piastri. Sí, esa lucha interna sigue al rojo vivo. Exacto. Y el podio de Leclerc es oxígeno puro para Ferrari, un impulso moral y de puntos muy necesario. Y no podemos olvidarnos del punto sumado por Alonso, un pequeño tesoro para Aston Martin. Que contrasta con la decepción del abandono de Sainz, un cero que duele mucho a Williams en su lucha en constructores. Muchísimo. Y con todo este panorama, llega el momento de la reflexión final que les proponemos. Viendo el dominio de Verstappen en Austin y su remontada en la clasificación, ¿creen que ya ha puesto la directa hacia el título y será imparable? ¿O piensan que McLaren, y quizá Ferrari con este Leclerc renacido, tienen armas para responder en las próximas carreras? Hoy la degradación de los neumáticos fue el factor absolutamente determinante. ¿Será esa la clave principal en el desenlace de esta temporada? ¿Qué piensas? Es la gran pregunta. Quedan 5 carreras y la gestión de las gomas, dependiendo del circuito y las condiciones, parece que va a ser el juez principal de este campeonato. La capacidad de adaptarse a eso será fundamental. Pues hasta aquí nuestro análisis detallado del Gran Premio de Estados Unidos en zona DRS. ¿Qué les pareció la carrera? ¿Cuál fue su momento favorito? La defensa de Leclerc, el adelantamiento final de Norris, la gestión de Verstappen. Queremos saber su opinión. Déjenos sus comentarios. Y recuerden, si les apasiona la Fórmula 1 tanto como a nosotros, no olviden suscribirse y seguirnos en su plataforma de podcast preferida. Aquí, en Zona DRS, seguiremos analizando cada detalle, cada estrategia, cada adelantamiento del campeonato más emocionante de los últimos años. Nos escuchamos en la próxima curva. ¡Hasta pronto! Hasta la próxima.